políticos con Julia Estrada. Víctor Hugo, se volvió a hablar de los créditos UVA precisamente en virtud de un proyecto de Labaña hijo Marco Labaña, que intenta de alguna manera paliar algunos de los riesgos que tiene estos créditos. Básicamente lo que dice es la actualización por inflación, a lo que hemos dicho en muchísimas oportunidades. Lo que dice en este proyecto es la actualización por inflación es un riesgo enorme y en realidad habría que actualizar los créditos por el coeficiente de variación salarial, el CBS. Vamos a intentar en esta columna hacer algo de docencia respecto de cuáles son los riesgos y mostrar un escenario posible. Digo, el primero, ¿qué pasa si la inflación crece más que el salario para un crédito que tomaste? Que en mi caso tengo muchísimos amigos y conocidos, tengo alumnos de la universidad pública que han tomado estos créditos. ¿Qué pasa si crece más que el salario la inflación? ¿Qué pasa si hay un shock inflacionario en alguno de estos años en que dure el plazo de tu crédito, en los 10 años que siguen, en los 15 años que siguen, en los 20 años que siguen? Si tenés algún shock inflacionario como el de 1989 o los que hubo el año pasado en 2016. Y lo tercero a rescatar, ojo porque actualiza la tasa de interés por inflación, pero tiene algo muy especial el mecanismo UVA. Actualiza también el capital o el monto adeudado por inflación. Son unidades UVA que se actualizan por la inflación, porque a vos te prestan 100 unidades UVA, en realidad se mide así, no se mide en pesos, y esas 100 unidades UVA se van actualizando de acuerdo al valor de la inflación. Y eso te toca el interés y te toca al mismo tiempo el capital. Vamos a un ejemplo en la placa que sigue para poder ser más gráficos. Vamos con un caso de una persona que gana 20.000 pesos al mes. La cuota que empieza a pagar es un 30% del sueldo, algo que efectivamente se dijo que era una de las ventajas, y saca un crédito de $80.000. ¿Y qué es lo que dice Víctor Hugo? ¿Cuánto fue la inflación mediana, es decir, el 50% de los años, en los últimos 74 años? Fue el 25% anual, así como lo ven. Si les saco el promedio, se van a asustar con el número. El promedio de la inflación en los últimos 74 años fue del 150% anual, y si sacamos 2 años hiperinflacionarios como 1988 y 89. Ahora, uno arranca, ¿no? 5 años, de 0 a 5. Uno arranca con una cuota de 6.035 pesos y ya arranca con una deuda de 1.300.000 pesos. Ahora, vemos que la cuota se va incrementando en los 5 años que siguen. Con este escenario, ojalá fuera menos la inflación, pero la verdad es que uno no tiene la bola de cristal hacia adelante. Uno puede mirar cómo fue la historia argentina hacia atrás. Y se va incrementando en los próximos 5 años hasta que aumenta un 202%, ¿no? 3 veces, llega a ser de 6.000 a 18.000. Y el incremento de la deuda es bastante similar, es correlativo, es del 171%. De 1.341.000 a 3.640.000. ¿Qué quiere decir? Que si vos en los 5 años sucesivos tenés una inflación anual del 25%, terminás pagando 3 veces más. Y todavía no sabemos, que es lo que viene en la placa que sigue, qué va a pasar con tu salario. Sabemos hasta ahora que si aumenta un 25% anualmente en los próximos 5 años, tu crédito vale 3 veces más caro. Se te triplica la cuota y se te triplica la deuda. Vamos a la placa que sigue, porque qué pasa con los salarios es lo que no sabemos. Por eso uno de los proyectos opositores es que los salarios aumenten igual, sujetémoslos. Bueno, este es 4 escenarios. De nuevo, tenés 20.000 pesos de sueldo por mes, sacaste un crédito de $80.000, pagás una cuota inicial del 30% del salario. Vamos con el escenario 1. La inflación crece igual que el salario. Está bien, arrancás pagando una cuota que es el 30% del sueldo, es la línea azul, y terminás pagando una cuota que es el 30% del sueldo. Es decir, los sindicatos, la verdad, tienen que defender tu salario de manera tal que siempre le empaten a la inflación. No pueden perder un solo año. Vamos al escenario 2, caída anual de 5% del salario. Todos los años vas perdiendo 5%. Es el rojo. Arrancás con 30% de cuota en relación al ingreso y terminás a los 5 años con 37%. ¿Qué es lo que quiero decir? Al principio, la cuota era el 30% de tu sueldo, 5 años más tarde es casi el 40% de tu sueldo. ¿Por qué? Porque perdiste cerca de 5% de salario real en cada uno de esos 5 años. Vamos a otro escenario, el 3, que es el peor de todos.
perdés todos los años un 10% del salario, suponiendo que se viene una etapa muy negativa o al menos en los próximos 5 años la inflación no baja. Terminás pagando casi el 50% de tu salario en cuota. No sabemos estrictamente cuánto vas a ganar, pero sí sabemos que la cuota se va a llevar la mitad de tu salario. Y después hicimos un escenario quizás un poco más realista. El primer año perdés un 10%, tal vez hay una hiperinflación. 5% parece el segundo año, muy parecido a 2016-2017, y en adelante perdés solo 2% de salario real. Esa es la línea, si no me equivoco, amarilla. Bueno, terminas pagando un 34%, esa se mantiene bastante bien. Son solo 5 años. Los créditos no tienen 5 años, tienen 10, tienen 15, tienen 20. El Banco Nación está entregando créditos a 30 años. Ni yo ni nadie puede saber qué va a pasar con la inflación. Pero viendo estos escenarios, de nuevo, de la única forma en la cual no podés perder con la inflación, primero es manteniendo tu trabajo con estabilidad laboral, en segundo lugar manteniendo un salario y en tercer lugar que el salario le pelee a la inflación cada uno de los años. Víctor Hugo, me parece que el riesgo es evidente.